de trombosis. Algunas son por fallas genéticas, por ejemplo, déficit de la proteína S, de la proteína C, de la coagulación, déficit de antitrombina 3, de difibrinogeniemias. Otros son tumorales, cánceres, trombocitosis esencial, que es un cáncer de la sangre, algunas enfermedades inmunológicas como la colitis ulcerosa, el síndrome nefrótico, la enfermedad de Behçet, es una vasculitis muy trombosante. O sea, hay una larga lista de enfermedades que favorecen la aparición de trombosis. Estas enfermedades favorecen la aparición de trombosis tanto venosas como arteriales en el mismo paciente. Bueno, todo trauma de la arteria, sea un traumatismo por lesión, por ejemplo, en los miembros, o sea un traumatismo porque al paciente le hicieron un cateterismo y ese cateterismo dañó los vasos, puede producir trombosis. La disección de la aorta, ya explicamos que cuando la aorta se diseca, la disección a medida que va avanzando por la pared puede ocluir los vasos que salen de la aorta, y bueno, al ocluir los vasos de los miembros puede producir una isquemia arterial aguda, miembros superiores o inferiores. Y finalmente el síndrome compartimental. Síndrome compartimental ocurre cuando hay algún tipo de traumatismo, aplastamiento o compresión con yesos muy ajustados de un miembro, y entonces el miembro está muy edematoso, está muy suculento y comprime los vasos sanguíneos y desencadena una trombosis arterial aguda. Esas son las causas principales. ¿Cómo va a venir el paciente a la guardia? Bueno, va a venir con un intenso dolor isquémico en el miembro. En general el dolor es muy intenso y va progresando hacia arriba a medida que aumenta la isquemia. Va a llegar un momento que usted va a notar que el dolor decrece y después desaparece. Bueno, no es que está mejor, es que está peor, es que los nervios se necrosaron. Entonces ya no le duele más porque los nervios se necrosaron. En general, cuando el dolor es de aparición brusca, es más común que el cuadro sea debido a una embolia. Por supuesto, usted tiene que aprender a tomar los pulsos. Usted enseguida le va a buscar los pulsos periféricos. El miembro inferior, el pulso femoral, el pulso popliteo, el tibial posterior, el pedio. En los miembros superiores le va a tomar el pulso en la zona axilar, el pulso humeral, el radial, el cubital. Tienen que saber tomar los pulsos. Eso lo tienen que hablar con los médicos en el hospital, los médicos de las comisiones, que les enseñen a tomar los pulsos periféricos. La pierna la van a ver de color blanca, fría y blanca. Hay un nivel hasta donde llega la zona isquémica, van a ver que hay un nivel de palidez donde empieza la zona que está infartada, que está isquémica. A veces puede haber cianosis. A medida que la isquemia progresa a lo largo de las horas, el paciente puede tener hormigueos, perder la sensibilidad y finalmente perder la motricidad. Cuando pierde la sensibilidad y la motricidad, ya en general hay que amputarle el miembro. Y se ha descrito lo que se llama el síndrome del dedo azul. El síndrome del dedo azul en general es por émbolos de cristales de colesterol y produce la aparición de un dedo cianótico, sobre todo en los pies, o de cianosis en la planta de los pies, pero con conservación de los pulsos. Puede haber petequias en la planta de los pies.
se produce por la liberación de ateroémbolos a partir de ateromas. Según la viabilidad del miembro, hablamos de un miembro viable, que es cuando no ha perdido ni la parte sensorial ni la parte motora, los pulsos venosos y arteriales están conservados con el Doppler y no hay tejido necrótico. Cuando hay una amenaza mínima es cuando hay una pérdida sensorial, el Doppler arterial no se escucha, pero sí se escucha el Doppler venoso. Y ya cuando la amenaza es inmediata, usted lo que va a tener es, se sigue escuchando el Doppler venoso, pero hay pérdida sensorial, hay dolor en reposo y hay dificultad motora. Y ya finalmente cuando es irreversible hay necrosis, zonas de necrosis en el miembro, en la piel, con Doppler negativo tanto arterial como venoso, con parálisis y pérdida sensorial, y en ese momento el paciente va a requerir la amputación. La metodología de estudio es hacerle el ecodoppler del miembro afectado y el estudio más sofisticado es hacerle la arteriografía. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento en general, sobre todo los embólicos, se les da trombolíticos. Se le da trombolíticos por vía intravenosa. Los que más se usan son la streptoquinasa o la uroquinasa, y en general el trombolítico disuelve el émbolo, a veces también disuelve el trombo y reperfunde el órgano. Inmediatamente después del trombolítico el paciente va a quedar anticoagulado con heparina. A veces puede ser necesario llamar al hemodinamista y que le haga una angioplastía y le coloque un stent, o sea, como se hace con las coronarias, se puede hacer con los miembros inferiores. A veces se puede también hacer una cirugía donde se hace la embolectomía adentro del quirófano, o se le hace una cirugía de bypass, se le hace un puente para franquear la zona que está ocluida. Finalmente, cuando ya el miembro no es viable, bueno, el paciente va a ir directamente a la amputación. Bueno, después podríamos hablar un poquito de la ateroembolia. La ateroembolia es este cuadro que yo les dije, donde es un paciente que tiene ateromas importantes, en general en la aorta o en las ilíacas, y esos ateromas se ulceran, se rompen, y entonces se diseminan en todo el cuerpo cristales de colesterol, y esos cristales de colesterol viajan en la circulación y se impactan en las pequeñas arteriolas. En los miembros inferiores produce lo que se llama el síndrome del dedo azul. En la piel, el 50% de los casos pueden tener lo que se llama una livedo reticularis. Livedo reticularis es tener la piel como si fuera una red, un retículo. La palabra retículo quiere decir red. Es como una red de color medio violáceo en los miembros inferiores, en las pantorrillas o en las plantas de los pies. A veces pueden aparecer ulceraciones en los dedos de los pies o en la planta de los pies. Los pulsos en general están conservados, porque acá los fragmentos de colesterol lo que ocluyen son los pequeños microvasos, no ocluyen las grandes arterias.
Es muy común también que se afecten las arteriolas de los glomérulos renales y las pequeñas arteriolas del riñón. Eso produce una isquemia en parches a nivel del riñón, y esa isquemia en parches puede generar una necrosis tubular aguda y producir una insuficiencia renal aguda. Pueden requerir hemodiálisis y a veces van a la insuficiencia renal crónica. A veces esas microembolias de colesterol pueden afectar a las ramas de la mesentérica, entonces produce una isquemia intestinal, puede producir una peritonitis, puede afectar al páncreas, una isquemia pancreática, a la vesícula, un infarto de vesícula o un infarto del bazo. Esos fragmentos de colesterol, cuando van a las arterias cerebrales, microarterias cerebrales, pueden producir accidente isquémico transitorio, puede producir cuadros confusionales, pérdida fugaz de la visión, eso se llama amaurosis fugaz. Y si usted le hace un fondo de ojo, en la retina se puede ver la presencia de embolias de colesterol, se ve el colesterol de color amarillo adentro de los vasos de la retina. A veces estos pacientes pueden tener síntomas generales como febrículas, pérdida de peso, dolores musculares y cefalea. En el laboratorio, los marcadores más importantes de la embolia de colesterol son una eosinofilia y eosinofilinuria, o sea, eosinófilos en sangre y en orina. La eritro está aumentada, puede haber trombocitopenia, el complemento está disminuido, pueden tener aumento de la urea, pueden tener proteinuria y una hematuria leve. A veces se pueden hacer biopsias de la piel para ver los cristales de colesterol que ocluyen los microvasos. A veces en los dedos de las manos y de los pies, por las microembolias, aparecen lesiones que se llaman lesiones en mordedura de rata, como si una rata te hubiera mordido los dedos. Pues se llaman lesiones en mordedura de rata. Bueno, lamentablemente no hay mucho tratamiento para esto, porque no se puede hacer nada si vos tenés la aorta llena de ateromas y esos ateromas se ulceran, se rompen y empiezan a largar ateroémbolos. Así que el tratamiento es simplemente tratar de controlar la dislipidemia, si tiene hipercolesterolemia, sale el tratamiento de la hipercolesterolemia y no hay muchas más posibilidades. Bueno, vamos a hablar de la trombosis venosa profunda. Primero tenemos que hacer una descripción de cómo es el sistema venoso en los miembros, ¿no? Tenemos un sistema venoso superficial que incluye a la vena safena mayor, que es del lado interno, y la safena menor, que es del lado externo, y las ramas de la safena, y después tenemos las venas profundas de las piernas. Ahí tenemos las tibiales anteriores, las tibiales posteriores, las venas peroneas, la vena poplitea, la vena femoral, la vena ilíaca externa, finalmente la vena ilíaca común que desemboca en la vena cava inferior. Ambos sistemas venosos están comunicados, o sea, las venas superficiales y las venas profundas están comunicados por venas que se llaman venas perforantes. Venas perforantes. Bueno, la trombosis venosa profunda es una complicación muy común en los pacientes que están hospitalizados, que están internados, que están en cama durante periodos largos de tiempo.
Los factores predisponentes los estudiamos cuando vimos la clase de TEP, o sea, la presencia de trastornos de la coagulación, la presencia de venas varicosas, la obesidad, el reposo en cama durante tiempo prolongado, las cirugías, sobre todo las cirugías de cadera y de rodilla, las operaciones en las que el paciente está en quirófano muchas horas anestesiado y no mueve las piernas, los viajes largos en avión o en micro, si el paciente no se levanta, no se mueve, la ingesta de anticonceptivos en mujeres, el embarazo y el parto son factores también predisponentes, los cánceres, sobre todo cáncer de páncreas, de pulmón, cánceres urinarios, de estómago y de mama, tienen mucha predisposición a tener lesiones trombóticas. Los traumatismos en miembros inferiores. Así que bueno, esas son las causas más importantes que predisponen a la aparición de la trombosis venosa profunda. En Estados Unidos por año se calcula que hay más o menos 600.000 internaciones por trombosis venosa profunda y la incidencia es mucho mayor en pacientes añosos. Y de esos que se internan, más o menos entre un 12 a un 20% se pueden morir de TEP. Entonces, esto es un cuadro muy importante que usted lo tiene que diagnosticar en la guardia, tiene que tratarlo inmediatamente con anticoagulantes para que el paciente no haga un TEP. Bueno, a veces el paciente no tiene ningún signo de trombosis venosa profunda y hace un TEP, empieza con un TEP. Pero usted le hace el ecodoppler y cuando le hace el ecodoppler descubre que tiene la trombosis venosa profunda que hasta ese momento no dio ningún síntoma. Eso no es común, no es lo común, no es lo frecuente. Lo frecuente es que tenga sintomatología. El paciente se va a quejar de dolor en los miembros, en uno de los miembros inferiores, puede haber frialdad o a veces hay aumento de la temperatura del miembro, a veces hay como un eritema en la piel, en la zona donde ocurrió la trombosis. Es muy interesante que usted como residente tenga 1 centímetro, esos centímetros que usan las modistas, entonces usted le puede medir la circunferencia de la pantorrilla y la circunferencia del muslo del lado derecho y del lado izquierdo. Si usted encuentra que la circunferencia es mucho mayor de un lado que del otro, bueno, del lado que tiene una mayor circunferencia, usted tiene que sospechar de que es el lado donde tiene la trombosis. A veces, si usted le pasa la mano por la parte posterior de la pantorrilla, se pueden palpar las venas que están como induradas, están trombosadas. No siempre se ve, pero a veces eso se puede encontrar. También usted todos los días, cuando tiene un paciente en el hospital, usted todos los días le tiene que hacer lo que se llama la prueba de Homans. La prueba de Homans, usted la hace con el paciente acostado, usted le flexiona el muslo y le flexiona la pierna sobre el muslo y luego agarra el pie y le flexiona el pie hacia la cara del paciente. Cuando usted hace esta maniobra, va a ver que el paciente va a decir que tiene dolor en la pantorrilla. Esta es la maniobra de Homans, pero es una maniobra poco sensible porque solamente es positiva en el 33% de los casos. A veces la oclusión está en la parte distal, entonces son las venas de la pantorrilla las afectadas,
Pero a veces cuidado porque la oclusión puede estar en las venas más proximales, incluyendo la femoral, la ilíaca, la ilíaca y la ilíaca común y aún la vena cava. Hay dos formas graves de la trombosis venosa. La forma que hemos descrito es la presentación normal, habitual. Pero hay dos formas graves que se llaman flegmasias. Tenemos lo que se llama la flegmasia alba. En la flegmasia alba, si se llama alba, es porque el miembro donde usted tiene la trombosis venosa está absolutamente pálido. ¿Por qué se produce? Aparentemente porque usted tiene una trombosis venosa, pero esa trombosis libera una serie de mediadores locales y esos mediadores, actuando sobre la arteria, provocan un vasoespasmo de la arteria. Entonces usted tiene una particularidad, tiene tapada la vena y tiene la arteria con un vasoespasmo. Entonces usted tiene como una isquemia de la arteria simultáneamente a la trombosis venosa. Y después está la llamada flegmasía cerúlea dolens. Acá es un poquito más grave todavía porque no solo hay espasmo de la arteria, sino que los pulsos pueden hasta desaparecer y el dolor va a ser muy intenso, es un dolor isquémico, la extremidad va a aparecer de color cianótico. Estos cuadros pueden ser confundidos, sobre todo la cerúlea dolens, pueden ser confundidos con una oclusión arterial aguda y realmente hay riesgo de que esa isquemia, si se mantiene a lo largo de las horas, el paciente pueda hacer una pérdida del miembro por una lesión isquémica. Cuando aparece esta flegmasía cerúlea dolens, la mortalidad es hasta de un 20%. Después tenemos las complicaciones. Las complicaciones son el TEP, ya dijimos que entre un 12 a un 20% pueden hacer TEP. La embolia venosa paradojal, esa es rara, pero he visto 2 o 3 casos en mi vida. La embolia paradojal es que el paciente larga un émbolo de la trombosis, pero el émbolo no se para en la arteria pulmonar, en la circulación pulmonar, sino que atraviesa el foramen oval, atraviesa el foramen de entre las aurículas y pasa a la circulación general y puede producir una embolia del lado arterial. Hace poco tuve un amigo con esto, que juega la pelota conmigo. Mi amigo de golpe hizo una fascia, no podía hablar. Bueno, la fascia le duró 2 horas, a las 2 horas se le fue. Empezaron a estudiar, lo estudiaron de arriba a abajo a ver de dónde había venido el émbolo. Llegaron a la conclusión de que seguramente era un émbolo venoso porque él tenía un foramen oval permeable. Entonces le hicieron un procedimiento y le cerraron el foramen oval. Por suerte zafó, podía haber quedado fásico toda su vida. Suerte, a las 2 o 3 horas se recuperó. A veces puede haber trombosis venosas recurrentes, eso es más común en los casos tumorales, en que el paciente puede tener varios episodios de trombosis venosa, o en pacientes que tienen mucho territorio varicoso. Y después tenemos el síndrome posflevítico. Los alumnos muchas veces me dicen, bueno, pero ¿qué pasa con la trombosis de la vena? Porque usted en el tratamiento, cuando usted le da heparina, usted lo que trata es de que no embolice. Pero ¿qué pasa con la propia trombosis? Bueno, en general el organismo se encarga de que haya una recanalización de los vasos trombosados. Pero es muy común que
esas venas que fueron afectadas queden con cierta insuficiencia venosa crónica. Y entonces estos pacientes suelen tener edemas en los miembros inferiores y esos edemas los predisponen a tener trombosis, a tener erisipelas, que son infecciones de esas zonas edematizadas, y hasta a veces pueden tener la aparición de ulceraciones venosas. El método diagnóstico, bueno, usted le va a pedir un dosaje de dímero D. Usted sabe que el dímero D se dosa en el laboratorio, es un producto de degradación del fibrinógeno, y su presencia indica que en algún lado hay una trombosis, no dice dónde. Es una prueba bastante inespecífica, pero que a usted le confirma de que hay una trombosis. Y lo más importante es el Doppler. Usted le hace un ecodoppler de miembros inferiores, tiene una sensibilidad y una especificidad del 98%, muy alta. Entonces, eso le permite a usted visualizar cómo está la circulación en la vena y cómo está la circulación en la arteria. En general no se hace la flebografía convencional, prácticamente no se la utiliza. A veces se puede hacer una angiotomografía con contraste para visualizar trombos desde la cava hasta la poplitea. O una angioresonancia con gadolinio. Eso se está usando un poquito más. Si usted sospecha que el paciente tiene un trastorno de la coagulación, tiene que llamar al hematólogo y el hematólogo le va a sacar sangre y le va a hacer un dosaje de proteína S, proteína C, antitrombina, fibrinógeno. Le va a buscar si tiene alguna enfermedad que predisponga a las trombosis. La finalidad del tratamiento es evitar la embolia de pulmón y evitar que vuelva a trombosar o que la trombosis progrese más. El tratamiento se hace con heparina, es 30.000 unidades de heparina en el día, se pasan 10.000 en bolo y el resto a pasar en 24 horas por vía intravenosa. Ustedes recuerdan de cuando vimos la clase de TEP, que la heparina se controlaba con el KPTT y hay que llevarlo a un valor 2 a 3 veces por encima del valor normal. Los primeros días se hacen los controles del KPTT con cada 8 horas. Y al otro día, al día siguiente de haber empezado con la heparina, ¿se acuerdan que empezábamos con anticoagulantes orales? El que más se usa en la Argentina es el acenocumarol. Se empieza con un comprimido por día de 4 miligramos y en general tarda más o menos 4 o 5 días en lograr los niveles de anticoagulación y este se controla con el tiempo de Quick. El Quick normal es de 12 segundos y hay que llevarlo 2 a 3 veces por encima del valor normal, o sea, un Quick entre 24 a 36 segundos. Cuando usted tiene una trombosis venosa profunda, el tratamiento anticoagulante debe dejarlo durante 3 a 6 meses. Pero si la causa que generó la trombosis persiste, por ejemplo, porque usted tiene una causa genética o porque tiene un cáncer, y entonces persiste la causa que generó la trombosis, en ese caso puede usted mantener la anticoagulación de por vida. Se puede usar, además de la heparina común, se pueden usar heparinas de bajo peso molecular. No hay ningún problema. La ventaja de la heparina de bajo peso molecular es que no le tiene que pedir el dosaje del KPTT porque es muy estable en sus efectos y no es necesario que el paciente esté internado. El problema que tiene la heparina de bajo peso molecular es que es carísima. O sea, cuando usted con heparina común lo anticoagula con 1.000 pesos,
con heparina de bajo peso molecular lo anticoagula con 20.000 pesos. No es lo mismo, muchísimo más caro. Yo por eso insisto en la heparina común, porque la heparina común es la que usted va a encontrar en todos los hospitales. Heparina de bajo peso molecular, bueno, si está trabajando en un lugar de buena complejidad, bueno, puede que tenga heparina de bajo peso molecular, pero es muchísimo más cara. Bueno, ¿puedo sacar una duda? ¿Cómo? ¿Puedo sacar una duda? Sí, dígame. En relación al cáncer, que tiene más cáncer de páncreas, ¿tiene más que ver con trombosis, con trombosis venosa, por émbolos, por metástasis, o tiene alguna cosa que ver con alguna cosa que hace la coagulación por un todo? No tiene que ver con metástasis, tiene que ver con que hay tumores que fabrican sustancias que alteran la coagulación. Ah, sí. Y entonces producen trombosis. Mira, te voy a contar un caso. Un día me llamaron para ver a un señor de 60 años internado por una trombosis venosa del miembro inferior derecho. Entonces yo lo voy a ver, pero resulta que cuando el tipo está internado, el médico de guardia lo revisa, le encuentra un hígado con nódulos. Le pidió una tomografía. En la tomografía se veía que tenía múltiples metástasis hepáticas de un cáncer de páncreas. Tenía un cáncer en la cola del páncreas. Entonces ahí tenés un ejemplo de un cáncer que debuta con una trombosis venosa profunda. ¿Sí? Les voy a contar otro ejemplo. Un día tenía internado un muchacho de 34 años que viene con una trombosis venosa profunda. Entonces yo digo, 34 años, ¿por qué va a ser una trombosis venosa un chico de 34 años? Entonces le digo, ¿vos sufrís alguna enfermedad? ¿Tenés alguna cosa? ¿Estuviste internado por algo? Ah, sí, me dice, hace 6 meses me internaron. ¿Por qué? No, me internaron porque se me tapó la arteria. La arteria, le digo, ¿qué arteria? Esta, me dice, la de la pierna. La femoral. Esa, me dice, se me tapó la arteria femoral. ¿Y cómo es que estás con la pierna y no te la tuvieron que cortar? No, dice, me la destaparon, me pasaron un coso y me destaparon la arteria. Entonces yo digo, no, este pibe es una bomba de tiempo. Si hace 6 meses se le tapó la arteria, ahora se le tapa la vena, este tiene un problema de la coagulación. Entonces le empiezo a dar heparina para anticoagularlo y no lo podía anticoagular. Le hacía el capetete y nunca se anticoagulaba. Entonces llamo al hematólogo, le digo, mirá, no lo puedo anticoagular. Tuvo una trombosis de arteria, ahora tiene una trombosis en una vena. Entonces el hematólogo me dice, debe tener un déficit genético de antitrombina 3. Anticoagulalo directamente con acenocumarol. Le di el acenocumarol, con eso se anticoaguló lo más bien. Él lo estudió, el hematólogo, y me dice, sí, este pibe tiene un déficit genético de antitrombina 3. Por eso hace trombosis. Pero le cuento esto para que vean que hay enfermedades que tienen diátesis trombótica. Gracias, profe. Una vez tuve una chica en La Rioja que me viene a ver y me dice, doctor Rey, ¿usted sabe en Buenos Aires dónde destapan la vena subclavia? Yo la miro y le digo, ¿por qué? ¿Quién la tiene tapada? Me dice, yo, mire cómo tengo el brazo. Chica tiene una trombosis de la subclavia. Le digo, no, querida, no. Si vos tenés trombosada la subclavia, vos tenés alguna enfermedad de la coagulación que predispone a las trombosis. No te vas ahora mismo a Córdoba. Le hice todo un resumen para que se fuera a Córdoba, para que la anticoagulen en Córdoba. Bueno, la chica tenía un síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad autoinmune que tiene predisposición a las trombosis. Y había hecho una trombosis de la vena subclavia. Entonces, estas cosas le pueden pasar.
Si usted sospecha que tiene alguna causa que está generando una trombosis extraña, usted llama al hematólogo enseguida, la anticoagula y llama al hematólogo, para que el hematólogo le estudie. Bueno, muy bien. Si usted tiene, también han aparecido últimamente algunas drogas que se pueden usar por vía oral en vez de dar por vía intravenosa y que son inhibidores del factor 10 activado de la coagulación. Ahí la que más se conoce en la Argentina es el Rivaroxaban. Está el Dabigatran, el Apixaban, son varias que se pueden dar por vía oral. La ventaja que tienen es que no necesita usted controlarle el QIC, el KPTT y todo eso. Pero la desventaja que tienen es que tienen una incidencia incrementada de hemorragia digestiva. Yo, por ejemplo, tuve una paciente en un geriátrico que tomaba Rivaroxaban porque estaba fibrilada y la vieja se mandó una hemorragia digestiva. Entonces, bueno, son medicaciones que hay que tener cuidado. Uno dice, mucho mejor porque no la tengo que hacer los controles de coagulación. Sí, está bien, pero si se manda un sangrado digestivo, las ventajas son relativas. Si el paciente tiene una flegmasía, usted en la flegmasía lo que tiene que tratar es de expandir al paciente para aumentar la presión de perfusión de la arteria y que la arteria deje de estar con tanta vasoconstricción. Se le puede elevar el miembro inferior para disminuir el edema y inmediatamente lo tiene que anticoagular. A veces, ¿qué pasa si usted no puede darle anticoagulantes? Porque puede pasar que el tipo tiene una hemorragia cerebral o tiene una metástasis cerebral. Entonces usted no le puede dar anticoagulante. Tiene mucho riesgo de que sangre a nivel cerebral. Entonces no le puede dar anticoagulante. Entonces, en esos casos va a tener que colocarle un filtro en la vena cava inferior para evitar que los émbolos vayan al pulmón y el paciente haga un TEP. A veces se pueden hacer también trombectomías quirúrgicas, o sea, abrir la vena y sacar el trombo de adentro de la vena. En general es raro que se utilice como metodología. Muy bien. Vamos a hablar dos palabritas rápido del síndrome de la vena cava inferior. Síndrome de la vena cava inferior es que se te tape la vena cava inferior. Cuando se te tapa la vena cava inferior, bueno, el paciente va a tener un edema bilateral severo de todos los miembros inferiores y de la parte inferior del cuerpo. Se puede ver una circulación colateral en la piel del abdomen, donde las venas tratan de regresar al corazón a través de las venas superficiales de la piel. Puede haber un TEP por embolia a partir de la trombosis. Puede haber falla renal por oclusión de las arterias renales. Y puede haber un síndrome de Buchiari si además se ocluye la suprahepática. Es raro ver un síndrome de la vena cava inferior. Es raro. Yo no me acuerdo, creo que vi uno, me parece. ¿Qué tiene que pensar usted? Tiene que pensar en cánceres, sobre todo cáncer de riñón, porque el cáncer de riñón se propaga muy rápidamente a la vena cava.
También cáncer hepático, cáncer de suprarrenal, los tumores de testículo, porque los tumores de testículo invaden mucho el retroperitoneo. Y después las otras causas son bastante raras. Puede ser traumática, puede ser por una fibrosis del retroperitoneo, puede ser por una diátesis trombótica, o sea que usted tenga una predisposición a hacer trombosis. Esas serían las causas principales. Usted lo confirma por una tomografía con contraste. En general el ecodoppler no da buenas imágenes y ahí usted puede hacerle trombolíticos, lo puede anticoagular con heparina, se aconseja colocarle un filtro en la vena cava para que no embolice y a veces hay que hacer cirugías y sacar el trombo mediante cirugías. En la parte del paciente común, tenemos los pacientes que tienen isquemia arterial crónica. Vamos a hablar un poquito de la isquemia arterial crónica. Esto era un tema de la clase anterior, pero no lo vimos. Entonces vamos a isquemia arterial crónica. En general es un paciente que se le va tapando una arteria, en general en los miembros inferiores, pero no se le tapa súbitamente, sino que se va tapando en forma progresiva, y va evolucionando lentamente a lo largo de años hasta que un día hace una oclusión aguda del miembro y hay que salir corriendo. Las causas son fundamentalmente la aterosclerosis. Son pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardíaco, son diabéticos, obesos, tabaquistas, hipertensos, dislipidémicos, con aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos. Muchas veces tienen antecedentes de infarto o miocardio, antecedentes de oclusión de la carótida o de las arterias cerebrales, ACV isquémico, oclusión de la carótida. Usted, cuando estudia cardiología, usted tiene que tener en cuenta esto. Los vasos del cuerpo son como la cañería de su casa. Usted cuando tiene la cañería de su casa, viene el plomero y le dice, doctor, tiene tapada la cañería de la cocina. Usted tiemble, porque así como tiene tapados los caños de la cocina, tiene tapados los caños del baño, porque los pusieron al mismo tiempo. Entonces, si usted tiene tapados los caños de la cocina, los del baño están tapados también. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando usted tiene un infarto, así como tiene las coronarias, usted tiene los vasos del resto del cuerpo. Cuando usted tiene un ACV isquémico, así como tiene las arterias cerebrales, tiene las arterias en el resto del cuerpo. El ejemplo es el presidente Kirchner. El presidente Kirchner hizo un ACV isquémico transitorio, le estudian la carótida y tenía una oclusión de la carótida por aterosclerosis. Le operan la carótida, le arreglan la carótida, pero el tipo se murió al año de un infarto porque tenía oclusiones coronarias. Yo no puedo creer que no le hayan estudiado las coronarias. Seguramente se la estudiaron y él no se quiso operar, no se quiso tratar, porque muy raro hoy en día, si tenés una aterosclerosis en las coronarias, en la carótida, inmediatamente te estudian las coronarias. Entonces, con esto que le quiero decir, que cuando usted tiene un problema cardiovascular aterosclerótico, usted lo tiene en todos los territorios, en la aorta, en la carótida, en las arterias cerebrales, en las arterias de los miembros, en las coronarias, en las arterias de los miembros inferiores. Esto es un concepto muy importante.
¿Mm? Bueno, además de las aterosclerosis, podemos tener algunas vasculitis, como la vasculitis de Takayasu, que afecta a vasos de gran tamaño. Hay una enfermedad rara que es la tromboangeitis obliterante de Berger, de Buerger. Esta tromboangeitis obliterante es una enfermedad rara, pero que afecta a grandes fumadores. Son grandes fumadores en los cuales se produce una rápida progresión de oclusiones trombóticas en los miembros. Y el tipo tiene que dejar de fumar, porque si no deja de fumar termina en una amputación. Después las otras causas son más raras, que tenga un tumor en el vaso sanguíneo, que haya tenido un traumatismo en los miembros inferiores, que pueda tener una displasia fibromuscular. Todas esas causas son causas más raras. Acá lo que me importa es la clínica, el cuadro clínico. ¿Qué es esto del cuadro clínico? El cuadro clínico es, el síntoma más importante es lo que se llama la claudicación intermitente. ¿Qué es esto de la claudicación intermitente? El paciente está caminando, camina, póngale 100 metros, y a los 100 metros empieza con dolor en las piernas. Es un dolor intenso que lo obliga a detenerse. El paciente se para, le da vergüenza, entonces como le da vergüenza, se para y se pone a mirar una vidriera. Son los miradores de vidriera. Y al rato, cuando él está quietito, el dolor desaparece. Pero otra vez camina y otra vez a los 100 metros aparece el dolor. Por supuesto que a medida que la oclusión va aumentando, ese dolor aparece a menos longitud. Primero aparecía a la cuadra y media, 2 cuadras, después aparece a la cuadra, después a los 50 metros, después a los 20 metros, después tiene dolor en reposo directamente. Es raro cuando usted tiene oclusiones crónicas en los miembros superiores. Usted puede tener claudicación cuando mueve el brazo o cuando mueve el hombro. Eso es poco frecuente, en general son los miembros inferiores. Cuando usted tiene ocluida la arteria aortoilíaca en forma bilateral, de la arteria aortoilíaca salen las arterias hipogástricas. Y las arterias hipogástricas tienen una gran importancia porque de esa arteria sale la arteria peneana, que le da la irrigación al pene. Usted sabe que la irrigación del pene es fundamental para la erección. Entonces estos pacientes tienen lo que se llama el síndrome de Leriche. El síndrome de Leriche es ausencia de los pulsos femorales, la sangre no llega a las femorales, ausencia de los pulsos femorales, con una claudicación cuando caminan en la zona glútea y disfunción eréctil. Esa triada, cuando usted tiene esa triada, tiene un síndrome de Leriche y usted sabe que la oclusión es una oclusión aortoilíaca bilateral. La oclusión puede estar a distintos niveles, puede estar en la pantorrilla y el pie, ahí en general es la obstrucción de la tibial posterior y de las arterias peroneas, puede estar a nivel del hueco popliteo, puede estar a nivel del muslo, puede estar a nivel de la ilíaca. Llega un momento que este tipo, que tenía el dolor cuando caminaba, la enfermedad avanza y llega un momento que tiene dolor en reposo. El tipo está acostado en la cama y le agarra un intenso dolor, sobre todo a la noche. Y ese dolor, a medida que progresa la lesión, puede hacerse continuo. El dolor lo puede despertar, a veces puede que el tipo no lo deja dormir, y si hace más frío, tiene más dolor, y si levanta la pierna, aumenta la intensidad del dolor. El paciente se da cuenta
se da cuenta que si pone la pata afuera de la cama para abajo, se le va el dolor. Entonces muchas veces duermen con una pata arriba de la cama y una pata colgando afuera de la cama. ¿Mm? Por supuesto que esa pata que está colgando va a tener además un edema en el pie y en la zona del maléolo. ¿Mm? Finalmente pueden aparecer úlceras o zonas de necrosis. Las zonas de necrosis se llaman de gangrena. Esa gangrena puede afectar a los dedos, puede afectar al talón. En general, a veces la gangrena se puede infectar y entonces tenemos una complicación infecciosa de la gangrena. Pero a veces el tejido gangrenoso se necrosa, cae, sufre como una momificación y cae, se le cae un dedo, se pierde un dedo como si hubiera una especie de amputación espontánea. Hay una clasificación de Lafontaine. Lafontaine dice grado 1, paciente asintomático que por ecodoppler tiene oclusión. Grado 2A, cuando la oclusión le da claudicación intermitente a más de 200 metros. Grado 2B, cuando la claudicación intermitente es a menos de 200 metros. El grado 3 es cuando el dolor ya es isquémico en reposo y nocturno. Y el grado 4 cuando aparecen ulceraciones, gangrena y zonas de necrosis. Cuando usted lo revisa, la piel es pálida, fría, brillante, a veces con zonas de cianosis. Pueden aparecer ulceraciones y puede haber edema en el pie. Cuando usted coloca el pie abajo de la cama, en declive, el pie vira a un color rojo vinoso. Eso se conoce con el nombre de pie de langosta. En cambio, si usted le levanta la pierna, usted va a ver que el miembro se torna totalmente pálido porque la circulación es todavía menor. Hay pérdida del vello y trastornos en las uñas del miembro afectado. A veces, en casos muy avanzados, puede haber trastornos de la sensibilidad, de los reflejos y cierto grado de atrofia muscular. Es muy importante buscarle los pulsos femorales, popliteos, tibiales posteriores, pulsos pedios. También es muy importante auscultarle el abdomen, a ver si tiene algún soplo en el abdomen por la aorta o las ilíacas, y auscultarle también en el hueco popliteo, a ver si hay soplos que indiquen oclusión periférica. ¿Con qué me puedo confundir esta isquemia arterial crónica? Esto es interesante porque me ha pasado tener pacientes que vienen con un dolor en una pierna y entonces vos decís, ¿por qué tiene dolor en la pierna? Entonces puede ser que tenga una artrosis o una artritis que le afecte la pierna. Puede ser que tenga un problema muscular, que tenga una miositis en la pierna. Puede ser que tenga una hernia de disco. Entonces, ustedes saben que la hernia de disco te da lumbalgia con ciatalgia, y la ciatalgia, el ciático, pasa por toda la pierna. Entonces te da dolor. Otro cuadro que puede dar claudicación es la estenosis espinal. Son pacientes que tienen estenosado el canal medular. Esa estenosis del canal medular produce claudicación en la marcha. También la radiculopatía lumbosacra. Si tengo una raíz nerviosa lumbosacra que está comprimida, eso puede dar un dolor que se irradia hacia la piel. Bueno, acá lo importante es que usted, a veces para diferenciar si el dolor es neurológico, usted le puede pedir un electromiograma con velocidad de conducción nerviosa.
Entonces, de esa manera usted le pide el ecodoppler arterial y venoso y el electromiograma con velocidad de conducción nerviosa. Y usted con eso discrimina si el dolor es neural o si el dolor es vascular. Por supuesto, el ecodoppler acá es diagnóstico en casi todos los casos. Se puede hacer también una angioresonancia y se puede hacer a veces una arteriografía convencional. En general, esos estudios más sofisticados se dejan para los pacientes en los que van a ser sometidos a cirugías. Mire lo que dice acá. Acá dice, la mitad de los que tienen enfermedad arterial periférica tienen enfermedad coronaria grave. O sea que si usted tiene un tipo que tiene cardiopatía, tiene vasculopatía periférica, estúdiele las coronarias, porque la mitad tiene problemas coronarios severos. También a 5 años están vivos el 70% y a 10 años el 50%. Por la pierna, no, se mueren por ACV o se mueren por infarto o por la carótida o se mueren por otras complicaciones vasculares. Solamente el 5% de los pacientes requieren amputaciones y el pronóstico es peor en diabéticos y en grandes fumadores. El tratamiento va a ser trabajar activamente con los factores de riesgo cardiovascular. O sea, usted tiene que dejar de fumar, bajar de peso, controlar la diabetes, controlar el colesterol, controlar la presión arterial. Se debe estimular a que el paciente continúe caminando. O sea, aunque le duela, si le duele, para hasta que le pase y siga caminando. Hay que tratar de que siga caminando, porque cuando sigue caminando, eso hace que se desarrolle circulación colateral y eso hace que tolere mejor la marcha. Hay que tener mucho cuidado de mantener, se tienen que cortar las uñas con un pedicuro, no tienen que tener hongos ni lesiones en la piel de los pies, tienen que tener mucho cuidado con los zapatos, de no tener nada que pueda provocar lesiones en los pies, porque cualquier lesión en los pies, si vos tenés mala circulación en los miembros inferiores, los antibióticos no llegan adecuadamente. Y esto en particular es mucho más grave todavía si el paciente es un diabético. Se le puede dar una droga que se llama pentoxifilina. La pentoxifilina es una droga que disminuye la viscosidad de la sangre y mejora el flujo sanguíneo en la microcirculación. El nombre comercial es el Trental. Se usan 400 miligramos cada 8 horas, 3 veces por día. Y también se puede usar el silostazol. El silostazol es una sustancia que produce vasodilatación. Se usan 100 miligramos cada 12 horas y mejora en un 40% de los pacientes la distancia que pueden caminar. Se lo puede antiagregar con aspirinas, a veces con aspirina y con clopidogrel. Y usted va a tener que evaluar si se le puede hacer un stent, colocar un stent para mejorar las zonas de obstrucción. Y a veces, si no lo puede resolver con angioplastía y colocación de stent, a veces hay que hacerle cirugías vasculares donde se hace bypass. Se hace bypass de la zona aortoilíaca o se hace bypass de la zona aortofemoral. Esos bypass a veces son unilaterales, a veces son bilaterales. Y para terminar nos queda la patología venosa crónica. La patología venosa crónica básicamente son los pacientes que tienen insuficiencia venosa.
Usted sabe que las venas tienen unas válvulas que evitan que la sangre retrograde cuando usted está parado, evita que la sangre vaya para atrás. Estos pacientes que tienen insuficiencia venosa tienen dilatadas las venas, y al tener las venas dilatadas se produce la dilatación. La dilatación de las venas hace que la válvula se torne insuficiente y entonces tienen un síndrome varicoso. Eso se quejan mucho las mujeres, sobre todo en los meses de verano. Son mujeres que tienen un dolor, una especie de molestia sorda, no es un dolor, es una molestia o un dolorimiento sordo que empeora con la posición de pie y que mejora cuando el paciente se acuesta y levanta las piernas. Puede aparecer edema en los miembros inferiores y es peor durante los meses de verano. Pueden ser pacientes que trabajan muchas horas parados, por ejemplo, peluqueros, mozos. Puede ser pacientes muy obesos, entonces la obesidad produce la aparición de las varices. El embarazo, la presencia del pie plano, el uso de estrógenos, todos esos son síntomas que pueden agravar el territorio varicoso. Tienen una sensación de pesadez, de cansancio, de molestia en los miembros, sobre todo en el verano. A veces pueden tener calambres y parestesias. Y a veces pueden sufrir complicaciones. Por ejemplo, puede haber trombosis de venas superficiales. Esos trombosis de venas superficiales producen mucho dolor en una vena que ha sufrido una pequeña trombosis, pero no es una trombosis profunda, es una trombosis en una vena superficial. Puede haber también trastornos de la pigmentación de la piel por ese trastorno del retorno venoso que tienen. A veces pueden tener zonas de color ocre, lo que se llama dermatitis ocre. A veces pueden tener zonas blanquecinas atróficas en la piel. Y pueden aparecer úlceras venosas. Las úlceras venosas son complicadas porque se localizan en la zona de los maléolos y son difíciles de lograr la cicatrización. Son úlceras que cuesta la cicatrización. Y otra complicación temida es la erisipela. La erisipela es que se te meta un bicho en ese miembro inferior edematizado y se produce una celulitis, o sea, una infección del tejido celular subcutáneo. Esas erisipelas son por estáfilo o son por estreptococo. Y por supuesto van a requerir tratamiento antibiótico. Usted le puede hacer un ecodoppler, se efectúa el ecodoppler y sobre todo lo importante es ver que no tenga compromiso del sistema venoso profundo. El tratamiento, bueno, se le dice que trata de no estar muchas horas parado, si el tipo labura todo el día parado, complicado, que trate de levantar las piernas, que use medias elásticas, que puede hacer drenaje linfático, o sea, hacerle masajes en las piernas. A veces se pueden usar dosis muy bajitas de diuréticos tiacídicos, muy bajitas, durante tiempos cortos. Algunos les han dado pentoxifilina y hay una serie de medicamentos que se usan que tienen derivados de los flavonoides y que sirven para tratar justamente el síndrome varicoso. A veces cuando tienen pequeñas varices que producen arañitas, se hace la esclerosis química inyectándole a esas varices determinadas sustancias químicas que producen la fibrosis de la vena.
Y si el territorio varicoso es muy importante, a veces se le puede hacer el tratamiento quirúrgico haciendo la safenectomía, sacándole la vena safena y sacándole la vena que presenta esa insuficiencia venosa. A ver acá, me quería fijar. Profe, ¿puedo sacar otra duda? Sí, dígame. ¿Cuál es la relación estrecha entre varices y trombosis? No hay, sí. Sí, sí, claro. Cuando usted tiene un territorio varicoso, como las válvulas están insuficientes, la sangre tiende a estancarse. Entonces la gente que tiene varices tiene mayor riesgo de tener trombosis venosa profunda. Estos son pacientes que tienen mayor riesgo de tener trombosis venosa profunda. Ok, porque en mi cabeza pensé que como que son venas superficiales, no había una relación No, muy no, grande. no. Sí. Sí, son venas superficiales, pero en tanto, te acuerdas de que las perforantes comunican los dos sistemas. Y en tanto hay cierto éxtasis venoso y el edema comprime toda la pierna. No, yo le dio demasiadas largas, pero bueno, si no querer, claro que. El edema que tiene Ya voy a venir, el edema que tiene en el miembro comprime toda la pierna. Escucho un ruido de fondo, una voz de fondo. El edema que comprime toda la pierna puede favorecer que estos pacientes también hagan trombosis. Menos tener consecuencias. Se va por Estos temas ustedes los van a ver el año que viene de nuevo. Lo van a ver de nuevo en cirugía. En cirugía hay una parte de cirugía que se llama cirugía vascular periférica, que es toda la cirugía de la aorta y de los miembros, de la cirugía de los vasos periféricos. Y ustedes va a ver el año que viene, en la materia cirugía, va a ver de nuevo estas patologías, la isquemia aguda arterial, la trombosis venosa aguda, los territorios varicosos, insuficiencia venosa crónica y la isquemia arterial crónica. Bueno, vamos a ir dejando. Ok, profe, gracias. Más tarde, ¿qué vamos a ver? Más tarde, desde 8:30. A las 6:30 vamos a dar síncope. Básicamente vamos a dar 5. Es un tema bastante largo y es un tema bastante importante. Así que vamos a dar sobre todo síncope, si tenemos tiempo, hipotensión. Hipotensión que es un tema que parece un tema boludo, pero no es un tema boludo, porque hay gente que sufre mucho por hipotensión crónica, digamos, tener siempre presiones muy bajas. Muchas chicas, sobre todo, tienen presiones a veces muy bajas, sufren desmayos, hipotimia por las presiones bajas. Entonces, si tenemos tiempo, vamos a hablar también de hipotensión. Bueno, nos vemos a la tarde. No sé si quieren preguntar algo más, tienen alguna duda. Nos vemos a las 6:30. Profesor. Sí, dígame. No, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego.